Venga, vamos a meternos de lleno en un tema que es complejo, sí, pero vamos a empezar por algo que seguro que nos suena. Una pregunta muy simple, pero con mucho fondo. En este análisis vamos a ver qué pasa por la cabeza durante una recaída y, sobre todo, qué nos dice la ciencia sobre uno de los tratamientos más importantes que tenemos hoy en día. Y para empezar, tenemos que hablar de G. Alan Marlatt, un investigador que fue un auténtico pionero, porque se dio cuenta de que había una trampa mental, una muy concreta, en la que caen muchas personas cuando intentan recuperarse. A este fenómeno Marlatt le puso un nombre: el efecto de violación de la abstinencia. Suena un poco técnico, ¿vale? Pero la idea es muy sencilla. Es como un efecto dominó en la mente. Un pequeño tropiezo, uno solo, puede hacer que todo se venga abajo y se convierta en una recaída en toda regla. Y es que aquí está la clave. El problema no es tanto el acto en sí, el desliz físico, sino lo que pasa justo después en la cabeza. Se dispara una creencia devastadora, la idea de que ya está, todo el esfuerzo no ha servido para nada. Es una profecía que, por desgracia, se acaba cumpliendo. Pero bueno, lo interesante de Marlatt es que no se quedó solo en señalar el problema. Fue más allá y propuso una solución que, para la época, era bastante rompedora. Y lo mejor es que era una solución compasiva y, sobre todo, muy práctica. En vez de ese enfoque tan rígido de tolerancia cero, Marlatt empezó a hablar de reducción de daños, de dar herramientas para saber qué hacer en los momentos difíciles. Esto, claro, chocaba de frente con los modelos de o todo o nada que dominaban en aquel entonces. Y de ahí salió una técnica con un nombre genial: surfear el impulso. La metáfora es perfecta, ¿verdad? La idea es que el deseo, las ganas de consumir, no es una orden que haya que obedecer sí o sí. Es más como una ola que llega, sube, alcanza su punto máximo y luego inevitablemente baja. Y lo que hay que aprender es a surfear esa ola sin que te arrastre. Pues bien, estas ideas de Marlatt, esto de centrarse en las habilidades y en prevenir las recaídas, no se quedaron ahí. Fueron la semilla de algo mucho más grande, de todo un enfoque terapéutico que hoy es fundamental. Y ese enfoque es la famosa terapia cognitivo-conductual, o CCC. Se basa directamente en todo lo que hemos estado viendo de Marlatt, y hoy en día es, sin duda, uno de los pilares en el tratamiento de las adicciones. O sea, lo que hace la TCC es coger todas esas ideas y ordenarlas en un programa, en un método. Es como si te dieran una caja de herramientas llena de recursos prácticos para analizar por qué se consume, identificar cuándo hay más riesgo y, lo más importante, aprender a gestionar esas situaciones. Vale, la teoría suena genial. Es lógica, es compasiva, pero ¿funciona de verdad? Porque una cosa es tener una idea que parece buena y otra muy distinta es tener datos, números que demuestren que es eficaz. Para responder a esa pregunta, los científicos hicieron lo que se conoce como un metaanálisis. Esto es, digamos, la prueba del algodón de la ciencia. No se fijan en un solo estudio, sino que cogen décadas de investigación, juntan los resultados de un montón de estudios y los analizan todos a la vez. Y fijaos en el currazo que hay detrás. El proceso fue súper riguroso. Partieron de casi 12.000 estudios, una barbaridad. Y a partir de ahí empezaron a filtrar. Quitaron los duplicados, los que no eran ensayos clínicos serios, los que no iban exactamente sobre el tema, y así poco a poco se quedaron solo con los 30 mejores, los más fiables. Entonces, la gran pregunta: después de todo ese trabajo de filtrado, ¿qué dicen los datos? ¿Funciona la TCC o no? Bueno, pues la respuesta no es un simple sí o no. Tiene sus matices, y todo depende de una pregunta clave. Y esa pregunta es ¿comparado con qué? Porque claro, para saber si algo es efectivo, siempre hay que tener un punto de comparación. Pues mira, si lo comparamos con no hacer nada o con un tratamiento muy básico, los datos son claros. Las personas que hicieron TCC tuvieron entre un 15 y un 26% más de éxito, o sea, una mejora importante. Y en esta tabla se ve perfectamente el resumen. Contra un tratamiento mínimo, la TCC funciona, y funciona bien, y a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa si la comparamos con otras terapias más normales? Pues el efecto es más pequeño y solo a corto plazo. Y lo más interesante, si la enfrentas a otra terapia específica y potente, pues ahí no hay diferencias significativas. No es que una sea mejor que la otra. Y esto nos lleva a la recta final, a la que quizás sea la conclusión más importante de todo esto. Claro, esto plantea una pregunta muy interesante. Si al final resulta que muchas terapias diferentes funcionan más o menos igual, lo que en psicología a veces se llama el efecto del pájaro dodo, entonces, ¿dónde estuvo la verdadera revolución? ¿Cuál fue la gran aportación de Marlatt? Pues la respuesta nos lleva de vuelta al principio, a la filosofía de Marlatt. El cambio más grande no fue una técnica concreta, sino un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados, dejar de juzgar y empezar a tratar el tema con compasión.
Porque el verdadero legado, lo que de verdad ha quedado, es ese cambio de enfoque, el haber pasado de un modelo basado en la culpa y la fuerza de voluntad a uno centrado en las habilidades, en la compasión y en la reducción de daños. La revolución fue cambiar por completo la manera de entender la adicción. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Y si al final la herramienta más potente de todas no es un método u otro? ¿Y si el verdadero ingrediente activo de cualquier terapia es simplemente conseguir que la persona crea que tiene el poder y las herramientas para cambiar, para gestionar su propio camino?